Bien, todos un saludo jóvenes. El día de hoy corresponde lo que es la clase número 2 del curso de matemáticas. Vamos a ver este tema de clasificación de triángulos por sus lados. En primaria seguramente han visto los tipos de triángulos por sus lados, que es el equilátero, el isósceles y el escaleno. Aquí nos dice en la letra P mayúscula, quiere decir problema. Aquí nos dan un problema. Mida la longitud de cada lado de los triángulos que están abajo con una regla y anote. Tenemos que anotar lo que es la medida de cada lado que vamos a medir en este momento. Uy, está lo que es el triángulo del inciso A. Aquí tenemos que anotar la respuesta, el segmento entre AB, entre el lado AB. ¿Cuánto mide? Vamos a medir y abajo tenemos la solución. Aquí en la letra S es donde nos indica la solución. Ya habiendo medido, vamos a tener la siguiente respuesta. Cada uno de los lados de estos triángulos. Muy bien, esto quiere decir segmento AB según lo que vimos en los componentes de la línea. Recordemos que las figuras están conformadas a través de líneas. Muy bien, la solución tenemos aquí del inciso A, el triángulo, el segmento que lleva este triángulo, el segmento AB o este lado, es de 2 centímetros. Y el segmento BC o este lado del triángulo BC es de 2 centímetros también. Y el segmento CA o el lado CA también tiene 2 centímetros. La longitud de los lados, de los tres lados, es igual. Y se dan cuenta, 2 centímetros en un lado, 2 centímetros en otro y 2 centímetros en el tercer lado. Eso quiere decir que son iguales, tienen medidas iguales. Muy bien, aquí ya tenemos la solución, ya con sus medidas, con sus respectivas medidas en cada lado. Y del inciso B tenemos lo siguiente: entre el segmento EF o el lado EF mide 4 centímetros, el lado FG o el segmento FG mide 2 centímetros, el segmento GE o el lado GE mide 4 centímetros. La longitud de dos de los lados, de los tres lados, es igual. La longitud de dos de los tres lados es igual. ¿Cuál es esas dos longitudes que son iguales? 4 centímetros y 4 centímetros. El diferente es el de 2 centímetros. Muy bien, del inciso C tenemos lo siguiente. La longitud entre el vértice O del segmento OP es de 2 centímetros. Entre el segmento o el lado PQ es de 5 centímetros, PQ. Entre QO o el lado QO se encuentra o tiene una medida, una longitud de 4 centímetros. La longitud de los tres lados, si nos damos cuenta, son diferentes. Es diferente. Aquí no hay una igualdad en cuanto a dos o a tres de sus lados. Simplemente tiene longitudes diferentes. Muy bien. Aquí tenemos como conclusión: el primero que medimos, sus tres lados son iguales en cuanto a su longitud. A un triángulo que posee la misma longitud en sus tres lados se le llama triángulo equilátero. Todo triángulo que mide lo mismo en los tres lados, que tiene la misma longitud en los tres lados, eso quiere decir que es un triángulo equilátero. Muy bien. Segunda conclusión: a un triángulo que posee dos lados con igual longitud se le llama triángulo isósceles, como el ejemplo que medimos acá. En el caso de este triángulo del inciso B, dos de sus lados tienen longitud igual, 4 centímetros, 4 centímetros. O sea, eso quiere decir que ese tipo de triángulo se llama triángulo isósceles. Dos de sus lados miden exactamente igual. Muy bien. Y uno diferente, ¿verdad? Porque tiene tres lados un triángulo, el otro tendría que medir diferente a la longitud de las dos. Muy bien. A un triángulo que posee diferente longitud, tercer comentario, en sus tres lados se le llama el triángulo escaleno. Todo triángulo que en sus tres lados mide de diferente o tiene diferente longitud, eso quiere decir que es un triángulo escaleno. Muy bien, tengamos eso presente. Triángulo de lados de igual longitud, triángulo equilátero.
triángulos que tiene dos lados de igual longitud y un lado diferente, eso quiere decir que es un triángulo isósceles. Triángulos que tiene diferentes longitudes en sus lados, eso quiere decir que es un triángulo escaleno. Así es simple, como un resumen final. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a clasificar. Aquí nos dice ejercicio. Clasifique los siguientes triángulos en equilátero, isósceles o escaleno según la medida de sus lados. Uy, aquí vamos a escribir un poco. ¿Qué tipo de triángulo es el del inciso A? Porque nos dice clasifique los siguientes triángulos en equilátero, isósceles o escaleno. Recordemos que el triángulo equilátero tiene sus tres lados de igual longitud. Vamos a buscar primero cuál de estos triángulos tiene igual longitud en cada lado, 2.5 centímetros, 2.5 centímetros y 2.5 centímetros. Esto quiere decir que este es un triángulo equilátero. Vamos a describir equilátero. El triángulo del inciso B es un triángulo equilátero. Vamos a escribir de esta manera. Ahí estamos. Muy bien. Ahora corresponde describir el del inciso A. Tenemos que clasificar qué tipo de triángulo es por la medida de sus lados. La medición de sus lados o la longitud de sus lados tiene diferentes medidas. Si nos damos cuenta, un lado de 5 centímetros, uno de 6 centímetros y el otro de 2 centímetros. Son totalmente diferentes. Esto quiere decir que es un triángulo escaleno. Muy bien, vamos con el siguiente. Del inciso C, nos damos cuenta o notamos de que 12 de sus lados son totalmente iguales, tienen igual longitud. Esto quiere decir, y un lado diferente, esto quiere decir que es un triángulo isósceles. Aquí nos dice en el número 2, en el ejercicio 2, ya pudimos describir el ejercicio 1, aquí tenemos el ejercicio 2. Clasifique los siguientes triángulos en equilátero, isósceles o escaleno. Utilice regla para medir la longitud de cada lado. Muy bien, aquí es importante utilizar la regla para poder describir a qué tipo de triángulo pertenece cada uno de lo que nos muestra a continuación. Muy bien. Vamos a empezar con el triángulo del inciso A. Este tiene 6 centímetros. 6 centímetros. Este lado tiene 6 centímetros. El otro lado tiene 3 centímetros. Ahora vamos midiendo. Ya encontramos dos de sus lados y son totalmente diferentes. En cuanto a longitud, este es de 4.5 centímetros. Entonces, como son de diferentes longitudes cada lado, aquí de 6 centímetros, de 3 centímetros, y acá de este lado son de 4.5 centímetros. Esto quiere decir que este triángulo pertenece al tipo escaleno. ¿Por qué? Porque tiene diferentes mediciones o longitud de lado. Muy bien, escaleno. Empezamos midiendo el segundo triángulo del inciso B. Este lado mide 4.5 centímetros. Este otro lado también mide 4.5 centímetros. Y por ende nos vamos a dar cuenta de que este lado mide 3 centímetros. Eso quiere decir que dos lados son iguales. Sabemos que si en un triángulo dos lados son iguales, tienen igual longitud, por ende esto se tiene que llamar triángulo isósceles. Vamos a apuntar directamente isósceles. Muy bien, ese es un triángulo isósceles. Vamos a medir el siguiente triángulo
tiene 2 centímetros, este lado tiene 2 centímetros, este lado tiene 2 centímetros y el siguiente lado tiene también 2 centímetros. Bueno, o sea que este triángulo, en cuanto a sus lados, la medición de sus lados o la longitud de sus lados son iguales. Por lo tanto, es un triángulo equilátero porque tiene lados de igual longitud. Equilátero. Muy bien, así de simple, ya pudimos terminar con este ejercicio. Para poder determinar el tipo de triángulos, tenemos que medir primero sus lados para poder determinar a qué tipo pertenece. Si aparece con la medida de sus lados, solo tenemos que analizar, como hicimos en esta parte, solo tenemos que ver si tiene dos lados iguales, se llama equilátero. Si tiene todos los lados de igual longitud, se llama isósceles. Si tiene todos los lados diferentes en cuanto a longitud, eso quiere decir que es un triángulo escaleno. Como conclusión, muy bien, esto fue la clase de selección de triángulos por sus lados, tipos de triángulos por sus lados. Nos vemos en la próxima clase.